¿Ninguna inquietud? Bueno, entonces veamos. Estamos revisando, reitero, estequiometría. Vamos a ver. Buenos días, profesor. Hola María, buen día. No aparece tu apellido en el cuadro, ¿ah? A mí me pone difícil a la hora de controlar la asistencia, ¿ya? Deben aparecer aquí en el cuadro del Zoom sus nombres y sus apellidos. Entonces, más rápido controlo la asistencia en mi registro, ¿ya? Dicho eso, entonces veamos, revisamos nuevamente de lo que estamos hablando sobre estequiometría, ¿no? Estequiometría. Acabo de explicarles que la mayoría de los productos que consumimos en nuestra vida diaria son realizados a través de procesos químicos, ¿no? Eh, entonces, ¿y cómo lo hacen? Están ahí los ingenieros químicos, ¿no? Los ingenieros industriales. Entonces, lo que están elaborando es, sustancias, pero para ello tienen que medir. Por eso dices el estudio cuantitativo. Si es eh, en, en masa, entonces estaríamos utilizando kilogramos, gramos, toneladas, puede ser también, porque recuerden ustedes en actividades grandes, este, necesitan grandes insumos, podemos decir materia prima, ¿no? Entonces, teóricamente elaboran, hacen sus reacciones químicas y hacen sus cálculos matemáticos, incluyendo cuál es el porcentaje de que se puede perder en el proceso, ¿no? Pueda que se queda en el mismo recipiente donde trabajan, o sea, siempre habiendo un margen de error, ¿no? Entonces, eso es lo que conlleva el proceso estequiométrico. ¿Cuáles son las leyes? Hemos hablado de leyes ponderales, ¿no? Leyes ponderales. ¿Cuándo se dice que es ponderales? Cuando se habla solo de la masa, ¿no? Masa. Estamos hablando en kilogramos, estamos hablando en gramos, en miligramos, ¿no? O mililitros no, miligramos. Entonces, tenemos la ley de la conservación de la materia, ley de las relaciones constantes definidas, ley de las proporciones múltiples y de las proporciones recíprocas. Eso lo hemos revisado en la clase anterior. Ahora vamos a hablar de leyes volumétricas, en donde las unidades de medidas tienen que ver justamente con el volumen. Puede ser centímetro cúbico, puede ser mililitro, litro, galón. Entonces, las diferentes unidades de medidas que se utilizan en la vida diaria. ¿Cuáles son las leyes? Igual, leyes de proporciones constantes y definidas, relaciones sencillas, proporciones múltiples y los volúmenes recíprocos. A ver, leyes volumétricas, ¿no? La primera ley, a ver. Revisando rápidamente la primera ley. Ah, listo. Vamos escribiendo acá. Dice, a presión y a temperatura constante. La primera ley, ¿no? Si estamos hablando utilizando los coeficientes, los números que van delante de las fórmulas de los símbolos, decimos un mol de hidrógeno reacciona con una mol de cloro y vamos a obtener 2 mol de cloruro de hidrógenos. Cuando hablo de volumen, entonces diré un volumen de hidrógeno, un volumen de cloro y 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Si duplico, eh, sucesivamente va a incrementarse de manera duplicándose como.
Entonces, la temperatura constante, los volúmenes de los gases que reaccionan están en la misma proporción que sus coeficientes estequiométricos. Las proporciones pueden ser molares y volumétricas, ¿no? Molares se refiere a mol, ya sabemos cómo hacíamos el mol. Mol gramo, por ejemplo, diríamos del hidrógeno serían 2, del cloro sería 70, porque el peso atómico sería 35. Segunda ley, en condiciones normales, estamos hablando lo que propone Gay-Lussac, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra ficha como leyes de los volúmenes de la combinación. La relación molar, cuando se trabaja con los coeficientes, de igual manera la relación volumétrica, seguimos trabajando con los coeficientes, pero ahora ya no se usa mol, sino volumen. Y las condiciones normales se dice que este proceso se realiza en 22,4 litros. Si hay un volumen de hidrógeno, diríamos que esas condiciones normales serían 22,4. Un volumen de cloro igual las condiciones normales es en 22,4. Pero vean ustedes en el producto, ahí dice dos volúmenes. Quiere decir que hay dos veces las condiciones normales. Entonces, en toda reacción química, los volúmenes molares equivalen a 22,4 litros. Si ustedes leen condiciones normales, ya saben cuál es la cifra a utilizar. La contracción volumétrica se refiere, como ven ustedes, la fórmula C sub B, contracción volumétrica, es BR. B, se dice volumen de los reaccionantes menos el volumen de los productos, dividido entre los volúmenes de los reaccionantes. Tienen ustedes ahí un volumen de nitrógeno, tres volúmenes de hidrógeno, dos volúmenes de NH3, que es amoníaco. Entonces, ¿cuál es el volumen de los reaccionantes? Sumamos el coeficiente del nitrógeno, que es 1, más el coeficiente del hidrógeno, que es 3. Entonces tenemos los volúmenes de los reaccionantes. El volumen de los productos. ¿Cuál es el coeficiente de NH3? 2. Ya tenemos ahí. Y hacemos la operación matemática, ¿no? 4 menos 2 sobre 4, bueno, es un medio. Un medio significa que la contracción volumétrica es en un 50%. ¿Ya? A ver, por aquí. Entonces, eh, esto es con lo que se refiere a los volúmenes. Veremos entonces algunos ejercicios y atentos, ¿ya? Vamos a ver, aquí hay algunos alumnos que están en la espera. Ay, ay, ay. Un momentito, vamos a dar paz. Ya, listo. Muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente. A- Atentos, ¿ya? Voy a duplicar esto de aquí. A ver, uno, dos, ya está. Muy bien. Vamos a eliminar esto de aquí. Listo, ahí tenemos el siguiente ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos a conectar. A ver, Aarón, buenos días. Buenos días, profesor. De lectura al ejercicio que estoy proponiendo en la pantalla. Ok. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbonio
se produce con 5 mol de metano en la siguiente reacción. Ya. En la lectura que acabas de realizar, tienes la ecuación CH4 más O2, esos son los reaccionantes, y en los productos tenemos CO2 más agua. ¿Cuáles son las sustancias de interés? ¿Qué significa sustancias de interés? ¿Cuáles son las sustancias con que vamos a trabajar el ejercicio? ¿Puedes decirme, por favor? El dióxido de carbono y el metano. Muy bien, metano. Muy bien. Entonces, las sustancias de interés, ahorita esto me impide trabajar. A ver, ahí creo. Ya está. A ver. Entonces, después de nuestra lectura de dióxido de carbono, aquí está, ¿no? Ay, ay, ay. Ya, aquí está. El dióxido de carbono, aquí está, ¿no? El dióxido de carbono. Y el metano. Aquí está. Estas dos sustancias tenemos que trabajar. Con esas dos nada más, ¿no? Pero, ¿qué se hace antes, mi estimado Aarón? ¿Qué debemos hacer? ah, Antes de balancear, empezar el ejercicio, ¿qué debemos hacer? balancear la ecuación. Balancear la ecuación. Entonces, lo hacemos por el método del tanteo, ¿no? Balanceamos la ecuación. Según las reglas del método de tanteo, ¿por quién empezamos? ¿Te acuerdas las reglas? ¿Por qué tipo de elemento químico comenzamos? La primera dice por los metales. ¿Tenemos metales en la ecuación química? ¿Qué dices, Aarón? Oh, sí, ¿Cuál es el metal? metano. Perdón, no te escuché. El metano. Metano, ya. Ya, 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 ya. A ver. Bueno, tenemos ¿qué elementos químicos? Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Pregunto nuevamente, ¿habrá algún elemento metálico en esta ecuación química? Ah, ¿Puedes, no, puedes ayudarte con la tabla periódica? ¿Hay o no? No, ¿no? no, Porque no. todos son no metales. Mm, Entonces, en la segunda regla dice, balancear con los elementos no metálicos diferente al hidrógeno y al oxígeno. En este caso estamos hablando del carbono, ¿de acuerdo? Del carbono. Ujú, Listo. ujú. Eh, en los reaccionantes tenemos un carbono, ¿de acuerdo? Y en los productos tenemos un carbono. Está igualado, ¿de acuerdo, Aaron? Vemos el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno. El hidrógeno tenemos cuatro en los reaccionantes. ¿Cuánto tenemos en los productos? Dos. ¿Qué número anotamos en el coeficiente Aaron para poder balancear? dos. Muy bien. Dos. Tenemos dos por dos, cuatro hidrógenos en los productos, cuatro en los reaccionantes. Listo. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Si miramos, tenemos dos en los reaccionantes, pero en los productos, a ver, vamos a ver acá, lo vamos a pintar de otro colorcito. Tenemos dos, aquí tenemos dos y aquí tenemos dos. Profesor, ¿por qué dices dos? Recuerden que el subíndice del oxígeno aquí es uno.
pero el número que va adelante, que es el coeficiente, afecta a todo. 2 por uno, 2. Entonces, lo que me está diciendo es que tengo aquí dos oxígenos y aquí también tengo dos oxígenos, lo que me hace un total de 4. ¿Qué número anoto en el coeficiente del oxígeno en los reaccionantes, Aaron? 2. Muy bien, ya está. Balanceado nuestra ecuación química. Ese paso es importantísimo, ¿no? Importante. Muy bien. Ahora, tenemos datos de la teoría, ¿no? De la teoría. Tenemos datos de la teoría que nosotros ya debemos manejar y datos del problema, ¿sí? Datos del problema. Eh, Tú muy bien me has dicho que las sustancias de interés que vamos a trabajar son dos de ellos, ¿no? En este caso estoy hablando del metano y del dióxido de carbono. Con estas dos vamos a trabajar. ¿Cómo? De la siguiente forma. Me dice cuántos gramos de dióxido de carbono. Me está diciendo acá estoy. X gramos de dióxido de carbono. Se producen con 5 mol de metano. 5 mol del metano. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí, Aaron? ¿Estamos bien? ¿Me entiendes? Dime con sinceridad, por favor. Sí, sí, pero entiendo. Ay, ay, no hay ningún problema. Listo. Ahora te pregunto, ¿cuántas mol tenemos aquí en la ecuación de metano? Por teoría. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Puede levantar la manito? ¿Cuántas mol de metano, Aaron? Te pregunto, ¿cuál es el número que aparece en el metano? Disculpe, no funciona mi micrófono. Ay, ay, 4. te pregunto, de repente no me has escuchado. ¿Cuál es el coeficiente del metano? Metiano. Versa. Aquí, 1. aquí. ¿Cuál es el coeficiente del metano? Aquí, ¿qué número está delante del carbono? No hay ningún número, ¿de acuerdo? Sí, sí. No hay ningún número, ¿sí? Cuando no hay ningún número, eso indica que es uno, ¿y Aaron? Entonces digo, esto estoy resolviendo por teoría, por mi concepto. Una mol de metano produce ¿cuántas, cuántos gramos de CO2? Por teoría, voy a hacerlo aquí al costadito, no se olviden. ¿Qué hacemos? Hallamos la masa molar o molécula gramo, ¿no? Carbono, oxígeno. Listo. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? 16. En la fórmula, ¿cuántos carbonos tenemos? Uno. ¿Listo? Aquí serían 12, ¿ya? En la fórmula, ¿cuántos oxígenos tenemos? Dos. Entonces serían 16, 32. Ahora bien, sumamos 4, 4 gramos. Entonces, una mol de metano me produce 44 gramos. ¿Listo? Y ya está. Con eso ya podemos resolver nuestro problema. ¿De acuerdo? ¿Cuántos saldrían, muchachos? A ver ustedes. A ver. 220. 220. Muy bien. Entonces, eh, tenemos dos caminos para resolver, pues de repente algunos no, no lo pueden hacer, ¿no? Podemos hacer de esta manera, x igual 5 mol, 5 mol de CH4, ¿no? Por
44 gramos de CO2 dividido entre una mol de CH4. ¿Listo? Aquí que simplificamos, mol, mol, y me queda gramos, lo que me está pidiendo aquí, ¿no? ¿Cuántos gramos? ¿Sí? Y entonces la respuesta es como su compañero, 220 gramos de CO2. ¿Listo? ¿Preguntas? Otra forma también se puede hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Qué dicen, muchachos? La otra forma, utilizando los factores de conversión, sería dato del problema, ¿no? 5 mol de CH4, ¿no? 5 mol de CH4 multiplicado por el factor de conversión. Mol está en el numerador y en el denominador debe estar el mol. ¿De quién estoy hablando? De una mol de CH4, ¿no? Y entonces, ¿esto que me produce? Una mol, estoy agarrando de acá, de aquí, de aquí, de aquí. Una mol equivale a 44 gramos de CO2. Cualquiera de estos dos caminos lo pueden trabajar. ¿Ya? Esto se va y esto se va y me queda gramos. Listo. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Dime, dime. Si queremos conseguir este rápido el resultado, tendríamos que tomar Opción. Esta de acá. la segunda opción. Sí, es más resumido, ¿no? Más abreviado, ¿no? Ya el proceso matemático ya ustedes pueden trabajarlo por el mejor camino, ¿no? Otros lo pueden simplificar, otros, qué sé yo. ¿Ya? Yo estoy haciendo paso a paso de este proceso. Veamos otro ejemplo, ¿ya? Se nos gana el tiempo. A ver, a ver, a ver. Ya, esto hemos hecho, ¿no? Qué raro, ¿qué pasó acá? Listo. Vamos a ver. Recuerden ustedes, si se va nuestra señal, nos contactamos nuevamente, ¿no? A ver, vayan ustedes, mientras doy pase a alguno de sus compañeros que están en línea, a ver, vayan resolviendo y después comparamos con lo que vamos haciendo, ¿ya? Ah, a ver, llamamos, a ver ahora. Atención, a ver, Silvana, atención, Silvana. Sí, profesor. Ayúdame de lectura a ver el siguiente ejercicio. La siguiente reacción de H2 más oxígeno 2 es igual a hidrógeno, creo que es el H, ¿no? Sí, el hidrógeno. Hidrógeno 2 con el oxígeno. Se forman 6 mol de agua de hidróxido 2 y oxígeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se utilizó? ¿Cuáles son las sustancias de interés que vamos a trabajar el día de hoy?
Dime. El H2, el hidrógeno 2 más el oxígeno 2 y todo Ya, lo de... este, ¿no? El Sí. hidrógeno, ¿de acuerdo? Ya, y H2O, el agua, ¿no? Estas son las sustancias de interés. ¿Qué hacemos antes de empezar nuestros cálculos matemáticos? Sí, Silvana, ¿Fórmula? Silvana, pues, ¿no? Yo estoy, ya, ¿Fórmula, profesor? ya. ¿Qué hacemos? A ver, estoy volviendo a escribir la ecuación química. Listo. ¿Cuál es el primer paso a trabajar? Mm, oh, Balancear, ¿no? sí, creo. Balancear, ya, Silvana. ¿Qué Ya. es balancear? Balancear es escribir aquí números, aquí adelante, aquí. Estos números se llaman coeficientes, ¿ya? Eso es balancear. Entonces, pero ver que la cantidad de átomos en los reaccionantes, vamos a escribir, ¿no? A ver, esto es, estos son reaccionantes, ¿ya? Antes de la flechita son reaccionantes. Y esto de aquí son productos. La cantidad de los átomos de los reaccionantes y los productos deben ser iguales. Verificamos ya, Silvana. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en los reaccionantes? 2. Dos, muy bien. Dos, ya. Dos. Aquí está. Aquí tenemos dos. Listo. En los productos, ¿cuánto tenemos? Dos. ¿Sí? Silvana. Sí, profesor. Ya. Entonces, tenemos la misma cantidad de átomos en los reaccionantes y en los productos con respecto al hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Veamos con el oxígeno ahora, ¿ya? Con el oxígeno. Tenemos en los reaccionantes dos oxígenos, pero en los productos solamente tenemos uno. Nos falta balancear. Entonces, ¿cómo vamos a balancear? Escribiendo un número en el coeficiente que me permite la igualdad. Aquí tienes dos en los reaccionantes, aquí tienes uno. Si yo escribo el número 2 como coeficiente, ahora tendré dos oxígenos. Pero ha variado la cantidad de átomos de hidrógeno, ¿sí o no? Ahora es 4. Aquí solamente es 2. Para tener cuatro, qué número debo escribir como coeficiente, Silvana, delante del hidrógeno? ¿Qué número debo escribir? El hidrógeno, Claro, aquí adelante. ¿Qué número debo escribir para tener 4? 4. Claro, 1 número 2 por multiplicado, 2. claro, 2, 2. ahí está, ¿ve? Ya igualamos, ¿ve? Así es la ecuación, el balanceo de la ecuación química, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, las sustancias de interés son esto de aquí y el agua, esta de acá. Esas son las sustancias de interés que vamos a trabajar. Ahora, continuamos. Tengo que obtener datos por teoría, que es lo que yo debo saber, y datos del problema. ¿Y esto es dónde sale? Del enunciado del problema, ¿no? Dice, se formaron 6 mol de agua. Aquí está. Ese es dato del problema. 6 mol de agua. ¿Sí? ¿Cuántos gramos de hidrógeno se utilizó? No sabemos. X gramos. Estos datos lo estamos sacando de el enunciado del problema. Teoría, teoría de lo que yo debo saber. Por eso ya hemos aprendido mol gramo, masa molar, átomo gramo, qué sé yo. Ya hemos aprendido eso. ¿Cuántos gramos de hidrógenos tenemos aquí? Para ello, yo sé que este, para ello yo sé
que el peso atómico del hidrógeno es 1, pero tengo 4 hidrógenos, por lo tanto será 4 gramos de hidrógeno, ¿sí? 4 gramos de hidrógeno. Es una relación de masa, ¿ah? Una relación de masa, porque estoy usando gramos, ¿ah? ¿Y cuántas mol de hidrógeno de agua tendré? 1, perdón, 2. ¿De dónde estoy sacando el 2? El coeficiente del agua. Aquí dice, Profesor, ¿y el 6 de dónde lo saca? el 6 lo saco de aquí, acá. Este de acá. Ah, ¿Sí? ya, ya. Dato del problema. ¿Listo? Dato del problema. Y la incógnita, X gramos, esto de acá es. ¿Sí? Por eso aquí lo he puesto P. Datos del problema y datos de teoría. Muy bien. Ahora sí ya resolvemos matemáticamente, ¿no? ¿Sí? Ya se puede resolver matemáticamente. Entonces diría 6 mol de H2O multiplico por el factor de conversión, en donde para poder cancelar mol, esto de acá, ahora voy a trabajar con estas dos de acá que son equivalentes, 2 mol de H2O equivale a 4 gramos de hidrógeno. Ya se va el tiempo. Nos conectamos rápidamente, ¿ya? Mol de agua y me queda gramos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 6 por 4 sobre 2. Listo. Se fue el internet. Profesor, sí lo escuchando. ¿Ya me escuchan, por favor? Sí, Sí, profesor, profe. escucho Sí, fuerte. normal, se Muy escucha. bien. Se puede ver el PPT también, ¿no? Sí, Así es, profesor. profe. Listo. A ver, nos hemos quedado en este ejercicio, ¿no? Y aquí en la operación matemática pueden multiplicar, dividir o pueden simplificar, pueden tomar diversas acciones, ¿no? Si por ejemplo, a ver, si por ejemplo simplifican, acá sería mitad de 2 1, mitad de 4 es 2, si multiplican serían 12, ¿no? Ya está el ejercicio, ¿sí? Veamos otro más antes que se me vaya esto. Preguntas mientras voy. ¿Alguna pregunta? A ver, esto ya lo quitamos. Esto ya lo quitamos. Esto de aquí. Están viendo que estoy sacando algunos ejercicios de la ficha, ¿no? Listo. Continuamos. Ya tenemos la participación. A ver, María del Carmen, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está María? Bien, Dele. estoy bien. Muy bien, muy bien. Me alegra tu actitud positiva. Nos contagias. Lee la pregunta 4, por favor. Si se forma 68 gramos de amoníaco, ¿cuántas moles de hidrógeno se utilizará? Ya. Sustancias de interés. Cuando digo sustancia de interés, significa con qué sustancias químicas vamos a hacer nuestros cálculos matemáticos. ¿Cómo lo hacemos? Con Con la lectura de aquí, pues, ¿no? ¿Sí o no? 60 gramos de amoníaco. Ya, esta de acá. ¿Y cuántas moles de hidrógeno? O sea, con estas dos sustancias vamos a trabajar, ¿sí? Entonces lo voy a escribir aquí, esta ecuación química de la formación del amoníaco. Del amoníaco, aquí tenemos
NH3. Primer paso a hacer María, ¿qué hacemos? Balanceamos la ecuación química. ¿Qué significa balancear? Igualar la cantidad de átomos de los reaccionantes y los productos. María, ¿cuántos nitrógenos tengo en los reaccionantes? 2. Muy bien. ¿Cuántos nitrógenos tengo en el producto? 3. Tienes que fijarte aquí, María. Aquí. Aquí que no hay nada, ¿sí o no? No, sería 1. Claro, muy bien. Pero tendríamos uno. Quiere decir que aquí tienes dos y aquí tienes uno. No está igualado. ¿Qué número voy a escribir delante del nitrógeno en el NH3 para tener la misma cantidad en los reaccionantes? 2. Muy bien. ¿Te das cuenta? Ya tengo dos nitrógenos en los reaccionantes y dos nitrógenos en los productos. Ahora analizamos al hidrógeno, ¿ya? Al hidrógeno. En los reaccionantes tengo dos. ¿Y cuánto tengo en los productos? 3. Tres. Pero tienes que multiplicar este 3 con el coeficiente. ¿Cuánto será entonces ahora? 6. Muy bien. Serían 6. 6. Aquí tú tienes 2 en los reaccionantes y en los productos tienes 6. ¿Con qué número vamos a multiplicar para tener 6? Tener la misma cantidad. Con el 3. Muy bien. Este 3 escribo aquí. Ahora tengo 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. ¿Sí? Así igualamos la ecuación química. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Una vez que hemos balanceado la ecuación química, entonces procedemos a trabajar. Datos de la teoría, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que saber. Datos del problema. Listo. ¿Cuáles son las sustancias de interés? Después de leer el enunciado de nuestro ejercicio, es el amoníaco. Este de acá. Vamos a trabajar con esto. Y con el hidrógeno. El nitrógeno no lo usamos. No significa que no hay que balancear, hay que balancearlo. 68 gramos de amoníaco. Este es NH3. 68 gramos. ¿Cuántas moles de hidrógeno? Moles. Aquí hay una relación molar-gramo. Molar-gramo. Entonces tenemos que trabajar de la misma forma. Por teoría, ¿cuántas moles de hidrógeno tengo en los reaccionantes? Para saber eso, tengo que ver cuál es el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente del hidrógeno, María? María, Ay, perdón. ¿cuál es el coeficiente del hidrógeno en los reaccionantes? 3. Muy bien. Entonces digo 3. ¿Y por qué escribo mol? Porque tengo que expresar en las mismas unidades que me está planteando el ejercicio. X mol, 3 mol. Ahora acá me dice gramos, tengo que hacer en gramos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos 2NH3, ¿sí? 2NH3. Nitrógeno, hidrógeno. Buscamos en la tabla periódica el peso atómico del nitrógeno es 14, del hidrógeno es 1. Multiplicamos por la cantidad de átomos que están en la fórmula. Aquí dicen 2 nitrógenos, entonces multiplico por 2. 14 por 2, ¿no? ¿Cuánto es? Ya está. ¿Cuánto de nitrógeno tengo? Perdón, hidrógeno, 6. 6. 6 por 1, 6. Entonces aquí tengo 34. Aquí entonces 3 mol de hidrógeno me produce 34 gramos de amoníaco. ¿Listo?
Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? Realizamos el ejercicio. Pueden hacer a través de la regla de 3 simple o, como les estoy sugiriendo, 68 gramos de NH3 multiplico por el factor equivalente. Ese factor equivalente es de los datos de la teoría. Con esto voy a trabajar. Me dice gramos, 34 gramos. 34 gramos de NH3. Profesor, ¿y por qué no escribe mol abajo? ¿Por qué no? Porque lo que me está pidiendo es, este, me está pidiendo mol, ¿sí o no? Me está pidiendo como dato del mol. Y entonces, gramos, gramos se va. ¿Y qué cosa me va a quedar como unidades? Aquí me va a quedar 3 mol de hidrógeno. ¿Ya ven? ¿Cuánto sale, muchachos? A ver, rápidamente. Me escriben en el chat. Estoy esperando su respuesta. 5, me dice Silvana. 5 mol, profe, también. A ver, escriben en el chat. A ver, ¿por qué? Ah, ya. Multiplican bien y dividan, ¿ya? Ya vi una respuesta por ahí. ¿Saben cuánto sale? 6 mol de Profesor, se H2. multiplicaba, ¿verdad? Claro, se multiplica esto con esto, ¿ya? Esto con esto se multiplica, ¿ya? Y luego se divide con 34. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio rápidamente. Antes que malogre, lo voy a duplicar. Ya, trabajamos. Estamos acá. Listo. A ver, un varón, un voluntario. Si no hay voluntario, rápidamente llamo. Listo. Hola Bernardo, buenos días. Bernardo, no está Bernardo. ¿Qué pasa con Bernardo? Luis, Luis Albert. Luis. Vamos Luis, nos gana la hora. Uy, ¿qué pasa con los varones? Vamos con otro. ¿Cuántos litros de oxígeno O2 se producen a condiciones normales al descomponerle 10 mol de agua H2O? Ya. ¿Cuáles son las sustancias de interés? O2 y H2O. O2 y H2O. Listo. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué es lo primer paso a trabajar? Luis, Balancearlas. ya balancear. Hidrógeno está a la misma cantidad en ambos lados, ¿de acuerdo? Hidrógeno, hidrógeno. Listo. Digo, Ahora, oxígeno, no. no. Aquí hay 2 y aquí hay uno. Escribo como coeficiente el número 2, ¿sí? Dos oxígenos, dos oxígenos. Varió la cantidad de hidrógenos. Aquí tengo 2 por 2, 4. Y aquí tengo solamente 2. ¿Qué número voy a escribir como coeficiente, Luis? Eh, en el hidrógeno es uno y en
No, en Acá, el hidrógeno que diga es 2 y en el oxígeno es 1. ya. ¿Cuánto es aquí la multiplicación? 4, ¿sí o no? 4. Ahora Sí, aquí tengo que escribir un número. Aquí. es 2. Listo. Eso es lo que quería que me digas, ¿ya? Entonces, ya está, balanceado. Ya. Muy bien. Teoría y datos del problema. ¿Listo? Datos del problema. ¿Cuántos litros de oxígeno? Ah, ya. Me faltó subrayar esto, ¿no? Sustancia de interés, sustancia de interés. Entonces, ¿cuántos litros de oxígeno? Me está hablando del oxígeno. X litros. Ya estamos hablando de volumen. Al descomponer 10 mol de agua. 10 mol de agua. Por teoría, cuando hablo de mol, escribo el coeficiente. 2 mol, ¿no? Aquí, ¿qué número hay delante del oxígeno? Es 1. Escribo 1 litro. Pero acá hay un detalle adicional. Condiciones normales. Entonces tengo que multiplicar aquí 22,4. ¿Sí? Cuando me dice condiciones normales, ya utilizo esto. Venga. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Listo. Relación molar, relación volumen. 10 mol, ahí tenemos 10 mol de H2O multiplico por ese factor de conversión, ¿no? Entonces, mol está en el numerador, aquí vendría 2 mol de H2O. Por 1 por 22,4. Podría haber sido diferente al 1, puede ser 2, ¿no? O puede ser 3. Multiplico 2 por tanto, 3 por tanto, pero como el ejercicio me dice 1, entonces tengo aquí 22,4 litros de O2, ¿no? De O2. Entonces simplificamos las unidades, 10 mol, 2 mol, y hago los cálculos matemáticos, lo voy a dejar aquí, sería 10 por 22,4 dividido entre 2. Listo. ¿Cuánto sería la respuesta? ¿Cuánto sería, muchachos? 112. Ajá, 112. 112 litros de oxígeno. ¿Ya? 100. Eso es lo que sería. A ver, un ratito. A ver, vamos a ver. Pregunta, muchachos, ¿alguna inquietud? No se olviden del envío de sus trabajos, por favor. No se acumulen su trabajo, que se hace más tedioso cuando se acumulan, ¿no? Por favor, hay que cumplir. Yo acabo de hacer algunos ejercicios de las actividades de extensión y entonces siguen ese mismo proceso y no van a tener dificultad. ¿Listo, muchachos? Eso sí es tarea, ¿no? Sí, sí, siempre hay en las actividades. Y he cogido algunas actividades de extensión de lo que aparece en la ficha. Si ustedes lo revisan, van a ver, ¿ah? No solamente en química, en biología, estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta, ¿no? Igual en el formulario Google, igualito les saco preguntas de la ficha. Puedo variar algunas cositas, pero la mayoría viene de eso. ¿Listo? Si no hay ninguna inquietud, no hay eh, ninguna, entonces, muchachos, nos estamos despidiendo. Hasta la próxima clase. Atentos con el envío del formulario, ¿ya? Un abrazo. Cuídense.